Hermanos, estoy seguro que varios de los que estamos aquí desconocen o desconocemos el origen de la fiesta principal del pueblo. Varios no saben, ¿verdad?, acerca de qué es lo que se está celebrando, pero aún así lo están celebrando o se están preparando. Inclusive muchas personas celebran así fiestas patronales sin darse cuenta que lo que están haciendo es ofender a Dios. Ahora, no se preocupen si ustedes no saben el origen de la celebración máxima en este pueblo. No se preocupen, porque yo tampoco sé. Y no hay ningún problema en ello. Pero lo que estamos viendo nosotros en el capítulo 12 del libro de Éxodo es la celebración más importante que tiene el pueblo judío. La celebración más importante para el pueblo de Israel. La Pascua, Pesaj. Y ellos tenían como obligación conocer la historia, desde los más pequeños hasta las mujeres. Todos tenían que saber la historia de la celebración máxima. Así también para nosotros como cristianos es importante que sepamos por qué celebramos y por qué hacemos lo que hacemos como iglesia. Así que tenemos aquí Éxodo capítulo 12, versículo 25 al 27. El título de la predicación es Cuando tus hijos te pregunten. Y no solo tus hijos, porque hay gente que también te va a preguntar o nos va a preguntar. Nosotros tenemos este texto aquí en Éxodo 12. Y la primera pregunta que tengo que hacerles es ¿por qué o para qué nos congregamos? ¿Cuál es la razón del por qué nos congregamos? Y sí es una buena pregunta porque algunos lo desconocen. Si el primer contacto verbal que nosotros tenemos como cristianos con una persona a la cual estamos evangelizando, le estamos compartiendo acerca de Dios, si el primer contacto verbal es ven, te invito a mi iglesia o ven a mi iglesia, dentro de la mente de esas personas, ellos entenderán que tú estás diciendo que tu iglesia es mejor que la de las demás y que tú estás siendo exclusivista o sectario. Ellos entenderán que tienen que reunirse para poder ir al cielo, o ellos entenderán que congregándote los domingos es como uno puede ganarse su salvación. Y digo porque lo he escuchado, Hay gente que dice, ahorita vengo, ¿a dónde vas? Ay, voy a ganarme mi salvación, voy a subir un peldaño más en la escalera. O sea, sí, esas ideas tiene la gente cuando no entienden el por qué debemos congregarnos. Hoy vamos a ver entonces esas preguntas resueltas, porque es importante que lo sepamos nosotros. Y si ya lo sabemos, que yo sé que varios ya lo sabemos, pero también es importante que se lo enseñemos a nuestros hijos, para que ellos tengan convicción de lo que hacen y por qué lo hacen. Vamos a orar, hermanos. Padre, oramos para que tu palabra edifique, bendito Dios, nuestra fe, nos sigas ayudando a conocerte. Padre eterno, usa mi vida como un instrumento útil y santificado para gloria de tu nombre, Dios. Queremos glorificarte en todo lo que hacemos y en la predicación no es la excepción. Te damos a ti la gloria, Dios, y que podamos estar atentos, no solo presentes de cuerpo y ausentes de pensamiento, sino que podamos estar presentes con nuestro espíritu también aquí, recibiendo tu palabra para ser apacentados por ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Cuando cometemos ese error de simplemente invitar a las personas a reunirse sin antes haberle predicado el evangelio, lo que estamos haciendo es que este privilegio se convierta en una carga. Se convierte en una carga porque entonces empiezan a creer en un evangelio o en una salvación por obras.
empiezan a creer que reunirse es un requisito, pero no es así, es una consecuencia. Ahora, ¿cuál debe de ser la razón del por qué nos congregamos? Yo creo que los que venimos sabemos, ¿verdad? Yo creo que si empiezo a preguntar, van a dar buenas razones, y las hay. Bíblicamente las hay, por supuesto. En una ocasión íbamos con mi familia en un taxi y empiezo a compartirle la palabra de Dios al taxista, y mi primer punto de partida fue preguntarle, ¿alguna vez le han hablado acerca del evangelio? Y dice, ya sé, me va a hablar de su religión. Le pregunto, ¿le han hablado acerca del evangelio? Bueno, le han hablado acerca de Dios, para generalizar y que él me entendiera, ¿verdad? Y me dice, pues mire, sí, ya me han hablado, me dice, pero ya sé qué es lo que me va a decir, dice, lo que siempre me dicen. Usted me va a decir que ¿por qué no voy a la iglesia? Que yo no voy a la iglesia simplemente porque pongo puros pretextos para no ir. Ya me la sé, dice. Y le dije, no, yo no le voy a decir eso. ¿No? Entonces no quiere que vaya a la iglesia. Y le dije, no, sin antes saber el por qué. Y es ahí donde empecé a compartirle la palabra de Dios, empecé a compartir el evangelio. Porque ciertamente congregarnos no salva a nadie, pero los que somos salvos nos congregamos como ese fruto de salvación. Es un deleite, es un placer para nosotros. Así que, ¿por qué nos congregamos nosotros? Nos congregamos por amor, no por obligación ni por requisito. Lo hacemos por amor a Dios, porque Él nos ha amado primero, dice su palabra. Nos congregamos para crecer en nuestro carácter, para que nos parezcamos más a Él y no a nosotros mismos. Necesitamos más de Él y menos de nosotros mismos, como dijo Juan el Bautista. ¿Por qué nos congregamos? Por gratitud de lo que Él hizo y sigue haciendo y seguirá haciendo, ¿verdad? Nos congregamos para adorarle. Nos congregamos para adorarle, porque en todo lo que se hace es una adoración, no nada más en los cantos, en todo lo que se hace es una adoración. Nos congregamos porque es nuestra nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios y es un cambio que nosotros hemos hecho de el orden de nuestras prioridades, de que el domingo ya no es domingo de descanso, domingo ya no es domingo de la familia, domingo es domingo del Señor, de mi Señor, de tu Señor, si has creído en Él. Por eso nos congregamos. Nos congregamos para prepararnos espiritualmente ante las pruebas venideras, ante las tentaciones, porque todavía seguimos siendo pecadores, que lidiamos contra nuestro yo, nuestra carne. Nos congregamos por obediencia, porque Dios así lo manda en su palabra, para beneficio de nuestras almas. Escuchen, para beneficio. O sea que el congregarme es un beneficio para mí. No es que yo le estoy haciendo un favor a Dios. No es que yo le estoy haciendo un favor al pastor, al hermano, a los hermanos. No, es un beneficio para mí mismo, porque yo estoy recibiendo la bendición de Dios. Yo estoy recibiendo los beneficios que Cristo ganó para su iglesia, su amada. Entonces ya cambia el enfoque. Y nosotros tenemos que hacer ver también a nuestros hijos, mira, hijo mío, tú no vas a la iglesia para, pues, como una guardería, que te estén cuidando ahí. No, hijo, tú no vas a la iglesia para ir a pintar nada más, para ir a jugar nada más. No, los niños vienen a la iglesia a cantarle a Dios también, a adorar a Dios también, que en el tiempo de alabanza todos arriba, que en el tiempo de oración todos arriba. ¿No nos dice también la Escritura eso? Pequeños y grandes de pie ante Dios. Pequeños y grandes de pie ante Dios. Nos dice el Salmo 103, nos dice el Salmo 105, 115, nos dice en Apocalipsis. O sea, la palabra es vasta y nos muestra de que grandes y pequeños alabamos a nuestro Dios. Esa es la razón por la cual venimos a congregarnos. Ya que después se ponen a jugar, se ponen a platicar, sí, es parte de también, pero
lo principal, el motivo es adorar a Dios. También nosotros nos reunimos para convivir también, ¿verdad? Porque nos amamos. Pero la motivación principal no es esa, para venir a platicar. La motivación principal es para adorarlo a Él, para llenarnos de Él. Y ya lo demás, pues viene incluido, gracias a Dios. Y así podría yo continuar diciendo, cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué oras, mamá? ¿Por qué oras por la comida si saben que los no cristianos no oran? Y a veces algunos que se identifican por cristianos tampoco oran por la comida. ¿Por qué oramos? Bueno, para darle gracias a Dios, porque reconocemos que la provisión proviene de Él. Reconocemos que todo proviene de Él y también agradecemos lo que Él ya nos ha dado. Y también oramos para el alimento, no solo físico, también espiritual de las demás personas sedientas, necesitadas de Él. Así que hay muchas razones por las cuales nosotros oramos por los alimentos y por cualquier necesidad. Y se la tenemos que decir también a nuestros hijos, la razón del por qué hacemos lo que hacemos. Y así pudiera preguntarles respecto a los versículos que tenemos aquí del 25 al 27. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? ¿Por qué la celebramos? Antes de entender por qué celebramos la Santa Cena, es importante que nosotros veamos la tipología de la Santa Cena, la cual yo sé que algunos ya conocen. La tipología de la Santa Cena, es decir, la Pascua. La Pascua viene siendo como una fotografía y la Santa Cena es la persona. O sea, uno es que nos está anticipando una realidad mayor a lo que ha de ser. Y así la Pascua que nosotros hemos leído aquí en Éxodo 12 nos muestra de que Dios había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y en el capítulo 12, versículo 25 dice, cuando entréis a la tierra que Jehová os dará, cuando entren a la tierra, esa tierra prometida. Ahora, esa tierra prometida podríamos nosotros aplicarlo de la siguiente manera: cuando tú entres a tu vida en Cristo, cuando tú entres a tu vida en Cristo, cuando tú seas cristiano, cuando tú te identifiques como cristiano, cuando tú te congregues en la iglesia, dice aquí, como prometió el Señor, guardarás este rito. ¿Cuál rito? La Pascua. La Pascua, este rito, es al que se refiere. Ahora, Dios había mandado a celebrar este evento y Dios le estaba pidiendo a su pueblo, le estaba pidiendo a los padres que instruyeran a sus hijos para que sus hijos supieran lo que el Señor hizo a favor del pueblo. Dice en el versículo 26, cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? ¿Qué es este rito? O sea, ¿qué significa? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué se celebra, papá? ¿Por qué se celebra, mamá? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Por qué uno toma la Santa Cena? ¿Por qué? Miren, más adelante en el capítulo 13, verso 14 y 15, está hablando también esta misma indicación. 13, versículo 14 de Éxodo. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Fíjense, está diciendo, por esta causa, o sea, por tal motivo, por lo que ha sucedido en la Pascua, por lo que ha sucedido este acto de Dios que fue liberarlos, es que vino la celebración de la Pascua.
que básicamente significa pasar de largo, pasar por encima, porque Dios lo que hizo fue omitir las casas de los israelitas. ¿Por qué? ¿Porque eran israelitas? No lo hizo por eso, Digo esto porque en algunos lugares tienen una idolatría bárbara hacia la nación de Israel. No es Dios salvó o protegió a Israel porque ellos tuvieron fe en la sangre del Cordero. Ellos pusieron la sangre sobre el marco de sus puertas y Dios, como lo había prometido, salvó a aquellos que confiaron en Él. De la misma manera, Dios lo sigue haciendo en el presente. Dios sigue salvando a los que confían en Él. Pero, si nos fijamos, en la Pascua, murieron en las casas de los egipcios, murieron los primogénitos, es decir, el primer hijo varón, que no necesariamente era un bebé, como a veces se nos acusa. Y murieron los primogénitos en las casas de los egipcios, pero en las casas o en las tiendas de los israelitas no hubo muerte humana, pero no fue pasado por alto así nada más porque sí, sino porque Dios había sacrificado una víctima y esa víctima era el Cordero. Porque dice la palabra que no tendrá por inocente al culpable, pero no tuvo por inocente al culpable porque hubo un sustituto. Gracias a que las personas se comieron por fe, se comieron a ese Cordero, hasta les fue bien, ¿verdad? Se comieron el Cordero y dice la Escritura que ellos tuvieron fe. En Hebreos 11 habla de esto, dice que por la fe llevaron a cabo la Pascua. Así que por la fe. Entonces, allí nosotros vemos que Dios los salvó y era una tipología que apuntaba a nuestra realidad presente. Ahora, cuando los judíos celebran la Pascua, al empezar la celebración, pasa un niño al frente, el más pequeño de la casa o el más pequeño de la celebración, y ese niño le hace una pregunta inicial al rabino o al padre de familia o a quien esté presidiendo la Pascua. Y esa pregunta inicial es: ¿por qué esta noche es diferente de las otras noches? Y la respuesta de el que está presidiendo la Pascua no es con una simple respuesta ambigua o monótona, sino que su respuesta es relatando lo que sucedió en el Éxodo, en la libertad que Dios le dio a Israel de la esclavitud que tenían por 400 años en Egipto. Entonces, esto se hace para que cada año continúen celebrando y teniendo en su memoria lo que Dios hizo a favor de su pueblo. Fíjense, el más pequeño de la familia tiene que estar preparado, enseñado en la palabra de Dios, en los testimonios de Dios, en las obras de Dios. Eso es algo bonito, ¿verdad? Que el más pequeño de la casa pase. Yo siento, ¿verdad? Que si hiciéramos ese examen, híjole, algunos necesitaríamos trabajar más con los hijos, de decirles, enseñarles a nuestros hijos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y el por qué hacemos lo que hacemos y el por qué celebramos lo que celebramos, como en este caso la Santa Cena. Ahora Dios rescató, liberó a Israel, pero no para que ellos vivieran una vida vaga y desordenada a su manera, sino para que ellos como comunidad adoraran al Rey. Ese fue el propósito. Dios los salvó para que ellos anduvieran como comunidad adorando a nuestro Dios.
Así que entonces, esa es la manera como se preparaban los judíos. Era casi algo obligatorio que tenían que tener todos. Tenían que conocer sus orígenes, sus raíces, del por qué hacían lo que hacían. Y nuestro Dios celebra estos triunfos, sus triunfos. De hecho, cuando dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos, cuando un pecador se arrepiente, vean, o sea, hay fiesta por todo. Pero esa fiesta no es para celebrar al pecador. Uy, bravo, bravo, pecador, te arrepentiste. No, esa fiesta es para celebrar al Salvador. Es para celebrar su victoria, es para celebrar su bondad, es para celebrar su rica gracia abundante en la vida del pecador. Pregunto entonces, ya preguntamos por qué nos congregamos y ya estuvimos viendo. Ahora, ¿por qué celebramos la cena del Señor? Bueno, aquí en estos 3 versículos nos los dice. Nosotros celebramos la cena del Señor, versículo 25, dice: cuando entres en la nueva vida que el Señor te da, como Él te prometió, ahora guardarás este rito. Guardarás. Entonces, celebramos la Santa Cena nosotros por ordenanza, porque es una ordenanza de Dios. Dios le ha dado 2 ordenanzas a la iglesia, la cual es el bautismo para identificarnos como miembros de la familia de Dios, pero también nos ha dejado esta solemne celebración que es la Cena del Señor. Y esta Cena del Señor, así como los israelitas veían la Pascua como una conmemoración de su libertad de Egipto, así nosotros vemos también la Santa Cena como una conmemoración, y no solo una conmemoración, más que una conmemoración de la libertad que el Señor nos hizo cuando Él fue a la cruz. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de manera de que es Él el Cordero Pascual. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, ya nuestra Pascua ha sido sacrificada. ¿Y quién es nuestra Pascua? Él mismo lo dice: Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el cumplimiento de la Pascua. Cristo es el cumplimiento. Así que celebramos la Santa Cena por ordenanza. Versículo 25. Celebramos la Santa Cena por gratitud. Es nuestra primera respuesta cuando alguien nos pregunta, ¿cierto? Alguien nos va a preguntar: ¿por qué celebras la Santa Cena? Pues por gratitud. Es nuestra primera respuesta. Versículo 26, cuando alguien te pregunte, ¿por qué lo haces? Por gratitud. Y nos quedamos cortos en nuestra gratitud a Él. ¿Por qué celebramos la Santa Cena? Versículo 27. Vosotros responderéis de la siguiente manera. Y la respuesta del pueblo es que Dios en esa Pascua pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Y como respuesta de ese acto salvador de Dios, dice, el pueblo que hizo, se inclinó y adoró. Nosotros celebramos la Santa Cena para adorarle. Nosotros celebramos la Santa Cena para adorarle, para adorar a nuestro Dios. Y de esta manera nosotros en la Escritura vemos que Él nos ha mandado a que estemos instruyendo a nuestros hijos y que tengamos la convicción del por qué hacemos lo que hacemos. No se trata de cumplir por cumplir. Voy a ir, pues, para que no digan nada, para que no digan que falté otra vez. No, sino que entendamos el por qué nos estamos congregando y que así mismo lo enseñemos a nuestros hijos y que así mismo lo enseñemos a los demás. Predica el Evangelio y después las personas que estén siendo
llamadas por el Espíritu Santo, que estén siendo regeneradas por Él, entonces ellas mismas van a sentir su necesidad de congregarse, ellas mismas. O sea, a veces se le está pidiendo al muerto que actúe como un vivo. Así como, ¿verdad? Necesitamos predicar. Dios hará su obra soberana en ellos. Y entonces estarán aquí placenteramente, estarán aquí deleitosamente. No van a estar aquí con el tiempo. Ay, es que ya me quiero ir. No, hermanos. Es un placer para los que amamos a Dios. Es un placer. Y cuando entendemos esto, ya no es una carga. Cuando entendemos esto, no lo vemos como un requisito. Cuando entendemos esto, sabemos que nos estamos quedando cortos en nuestra devoción a Dios, pero que Dios siga instruyendo nuestras vidas y que no hagamos las cosas nada más porque alguien nos dijo que lo hiciéramos, sino que haya en nuestro corazón esa convicción del por qué hacemos lo que hacemos y asimismo se lo transmitamos a nuestros hijos para que ellos no crezcan con una fe vacía, una fe hueca, pensando de que nada más se cambiaron de una religión a otra, pensando de que el cristianismo nada más es un cristianismo de 4 paredes, sino que ellos sepan que toda nuestra vida debe de ser en adoración a nuestro Dios. Coram Deo, viviendo en la presencia siempre de nuestro Dios. Nos ponemos en pie, hermanos, y vamos a orar. Padre, oramos a ti, Dios, para darte gracias que en tu palabra hoy, bendito Dios, tú nos muestras que no debemos hacer las cosas de una forma monótona, vacía o ritualista, sino que nosotros tengamos el corazón en las cosas que hacemos, no solamente el ritual, no solamente la acción por cumplir, sino que tengamos el corazón al cantar, tengamos el corazón al escuchar tu palabra, tengamos el corazón al estar aquí presente recibiendo tu palabra. Bendito Dios, porque tú en tu palabra nos has dicho que instruyamos a nuestros hijos a amarte a ti con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero ¿cómo vamos a instruir a nuestros hijos a amarte, a obedecerte, a glorificarte, si primeramente nosotros no lo estamos haciendo? Ayúdanos, Dios, para que nosotros tengamos convicción en todo lo que hacemos y que asimismo se lo enseñemos a los demás. Que asimismo nosotros nos deleitemos, nos gocemos en las celebraciones que tenemos, nos gocemos en congregarnos, en orar, en leer tu palabra, que todo esto no son cargas, no son requisitos, sino que son los beneficios de una vida gloriosa en Cristo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.